Ok, bueno, entonces estos son un par de ejemplos con respecto a hidráulica de pozos. Entonces, vamos a ver primero el método directo. Vean que es sumamente sencillo. Básicamente en el método directo nos dan todo. Ay, perdona que no estaba compartiendo toda la pantalla, pero bueno, en fin, en el ejemplo número uno, se trata, vamos a ver solo acuíferos confinados, por lo que les había dicho de que eh, la ecuación es un poco más sencilla, ¿verdad? A la hora que uno la integra, entonces lo que nos da es un logaritmo de R2 entre R1. Entonces, básicamente, si el acuífero es no confinado, vamos a tener una expresión más compleja, pero eh, lo que me interesa en este momento es que puedan entender el funcionamiento de la ecuación. Entonces, en este ejemplo uno nos dicen que tenemos un acuífero confinado con un espesor saturado de 15 metros. Entonces se bombea un caudal constante de 4,2 litros en 3 segundos hasta alcanzar el régimen permanente. Tenemos transmisividad de 54 metros cuadrados por día. Y después nos dicen que a 25 metros de distancia se mide un descenso de 2,83 metros. Y entonces nos están pidiendo que calculemos el descenso producido a 100 metros de distancia del sondeo que bombea. Ahora bien, como actividad de recuperación, aquí adelantándoles, pues les voy a pedir que dibujen estas dos situaciones. Eh, entonces, digamos que dibujen los radios, digamos, dónde estaría el pozo principal, cuál es el radio 1, el radio 2, etcétera. Y bueno, que hagan un esquema de la situación para que se comprenda mejor. Entonces, bueno, en fin, la idea aquí entonces es que tenemos dado radio 1 es 25. Para un radio de 25 metros tenemos un descenso de 2,83 metros. Entonces R1 y S1 nos están preguntando el descenso que se produce a 100 metros de distancia. Entonces ese es el S2. Y pues ya nos dan la transmisividad y tenemos el caudal. Entonces es simplemente reemplazar todos los valores en la fórmula y despejar el S2. Entonces, bueno, aquí está, se hace directo, no hay mucho que hacer y despejando aquí, pues tenemos 1,83 metros. Esta es la fórmula de Poitiers, entonces ustedes pueden usar cualquier otra fórmula para hacer estos cálculos, pero aquí estamos viendo este ejemplo con la de Poitiers. Después tienen que tener en cuenta que hay que pasar los 4,2 litros por segundo, metros cúbicos por día para compensar la transmisividad, ¿de acuerdo? Porque, digamos, aquí R1 entre R2 nos da un número dimensional, entonces quiere decir que el caudal y la transmisividad pues tienen que ser compatibles las unidades, ¿verdad? Entonces tengan cuidado con eso. Entonces, si aquí la transmisividad está en metros cuadrados por día, pues entonces pasen el caudal a metros cúbicos por día. Y así pues ya les queda todo en metros a la hora de cancelar y pueden despejar S2. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener con las unidades. Después, en el ejemplo 2 nos solicitan que con esos mismos datos se calcule el cono de descensos. Entonces, aquí el cono de descenso sería sacar este R, eh, digamos, despejar R acá del logaritmo. Ya tenemos que el original era 2,5, perdón, 25 metros y el R entonces 2, que sería como lo que más se extiende el cono, son 352 metros.
Ese es el radio de influencia. Entonces, ¿cómo se llama? Ahí lo que hay que hacer es que ese 2 sea un valor de 0 para poder reemplazar eh, o despejar, perdón, el radio de influencia acá. Entonces, ese es el método directo. Ahora vamos a ver un ejemplo con el método indirecto. Qué raro, no se me quiere quitar este menú. Tengo el método inverso, el indirecto dije yo, pero sí es el inverso. Entonces acá son las mismas fórmulas, ¿verdad? Y la idea acá es que se van a tener 3 pozos de observación y se tiene un pozo donde se bombea, o sea, se pone la bomba y se saca el caudal que se establece. Entonces, eh, vamos a construir una tablita donde vienen indicados el pozo de observación 1, el pozo de observación 2 y el 3. Después, durante la prueba se registra el nivel estático, que es el nivel que se mide al iniciar la prueba. Y después tenemos el nivel dinámico que va bajando con el tiempo hasta que se estaciona en un punto. Y bueno, si se acuerdan en el video pasado, ese punto se obtiene más o menos 3 días después de bombear. Entonces ahí, dependiendo de cómo hagan ustedes la prueba, pues buscan la tablita ahí que les expliqué en el video pasado y ahí pueden ver más o menos un cálculo de cuánto va a durar estabilizándose ese nivel dinámico. Y después ese va a ser la resta entre el nivel estático menos el nivel dinámico, que sería, eh, digamos, cuando ya el nivel dinámico no cambia con el tiempo, ¿verdad? Y después R, esto uno lo mide en el campo, porque, digamos, el radio es de la distancia donde está perdón, el punto de observación, eh, el pozo de observación al punto de bombeo, al pozo de bombeo. Entonces esos radios se miden. Entonces, por ejemplo, el radio del, de PO1, entonces sería la distancia entre el centro de PB a PO1 y ahí van, ¿verdad? Entonces ahí los vamos midiendo. Por ejemplo, aquí en la figura viene de PB a PO3, este es el radio 3, que se pondría acá en la tablita. Ahora, ¿cómo funciona esto? Básicamente utilizamos la fórmula misma de Poitiers y vemos que la pendiente, si digamos nosotros hacemos un gráfico, la pendiente de esta curva va a ser 0.1591 Q entre T. Digamos, esto es, digamos, si ustedes quieren ya ponerse más finos en hacerlo, pues tienen que quitar este logaritmo de aquí y pasarlo digamos, al logaritmo natural, perdón, al logaritmo en base 10. Y entonces, si ustedes lo sacan en logaritmo en base a 10, entonces la pendiente cambia a 3.66 Q entre T. Eso ustedes lo saben hacer. Entonces, no voy a ir como muy en profundidad aquí en las matemáticas. Pero eh, la idea entonces que ustedes van a hacer es una gráfica que es S versus R. Y entonces en el eje XR se grafica en escala logarítmica. Entonces se hace una regresión lineal y se encuentra la pendiente de la recta que es T igual a 0.66Q entre M. El radio de influencia del pozo siempre va a ser donde el abatimiento es 0. Entonces cuando el abatimiento es 0, S es igual a 0. Entonces, lo que, digamos, con la gráfica, uno lo que puede hacer es prolongar la línea hasta tocar el eje X y se lee el valor de R igual a R mayúscula. Entonces, aquí están las formulitas
que vamos a necesitar. Entonces tenemos la pendiente, es y2 entre y1 entre x2 menos x1. Entonces las x son las distancias y el abatimiento son las y. Después, entonces, y, en este caso, y2 menos y1 es delta S, que es el cambio en el abatimiento. Y digamos, si lo hacemos de entre 100 y 10, ¿verdad? Nada más como para que nos dé el logaritmo de 1. O sea, al sacar 100 entre 10, logaritmo nos da 1. Entonces tenemos que la pendiente es delta S y M es igual a delta S en base 10. Entonces, T es igual a KB, que esto ya lo habíamos visto anteriormente, y aquí lo que hacemos es despejar K, que sería el abatimiento entre B. Acuérdense de la hojita esas que les pedí para la actividad de recuperación pasada, entonces por si andan medios, digamos, perdidos con estas definiciones, pues entonces van a la hoja y ahí, o si no lo tienen, pues lo agregan para que estén en todas con este ejercicio. Vamos a ver aquí un segundo. Voy a poner aquí el puntero. Entonces, vamos, ya, eso es más o menos como la base para hacerlo. Entonces, ya ahora le vamos a poner números. Entonces, a eso vamos a decir que tenemos una prueba de bombeo efectuada en un pozo para riego y el caudal de esa prueba de bombeo son 90 litros por segundo. Entonces, nos dicen que el pozo se encuentra en un acuífero confinado. Nos dan el espesor del acuífero, que son 240 metros, y está compuesto por una intercalación de arsenicas y conglomerados. Esto después les voy a decir para qué se utiliza esa información. Y después, con la información que vamos sacando de los abatimientos, que es lo que vamos midiendo, se nos solicita encontrar la transmisividad del acuífero, la conductividad hidráulica del acuífero y el radio de influencia del pozo de riego. Entonces, la distancia, como les dije, esto lo habíamos medido en el campo, que era la distancia entre cada pozo de observación al pozo de bombeo y el abatimiento que vamos registrando en cada uno, que era cuando ya no cambiaba el nivel estático menos el dinámico. Entonces, básicamente lo que teníamos era que ir midiendo estas dos distancias y sacamos la resta. Entonces, después de la prueba, digamos, ahí no lo voy a poner todo porque son 3 días de pruebas y un montón de datos, pero ahí van, digamos, esa es la idea, que van midiendo. Al inicio miden y después van midiendo cada cierto tiempo cuando va bajando y cuando ya se estabilizó el nivel, entonces es cuando ustedes hacen la resta. Ok, entonces después de que ya midan varias veces y no ha cambiado, entonces ya pueden calcular el abatimiento. Ahora, entonces ese abatimiento que es la resta entre el nivel estático y el dinámico lo colocamos acá. Y esos son como los datos de campo que tenemos. Y entonces ahora para sacar las demás variables, lo que tenemos que hacer es la gráfica. Entonces vamos a calcular eh, la, la ecuación. Digamos, aquí en el ejemplo pues lo hacían a mano, pero ustedes pueden utilizar Excel. Entonces lo que hacen es grafican el radio, el abatimiento en y la distancia en X. Entonces ahí van ustedes eh, haciendo, o sea, sacan la ecuación y pueden hasta sacar la pendiente, pero bueno, vamos a verlo con números. Entonces, digamos acá, si lo hacemos en logaritmo, vamos a hacerlo como logaritmo en base a 10. Entonces, ya ustedes tenían el caudal y la pendiente, ustedes saben que es m igual a 0.66 entre q por t. Entonces, acá pueden sacar, digamos,
me vine para acá, me adelanté. Entonces, digamos, si lo sacan directo de Excel, ustedes saben que la pendiente es M.1591Q entre T, porque aquí lo graficaron normal, digamos. No sacaron el logaritmo natural. Entonces, acá la transmisividad en esta ecuación pues va a ser 1.727 acá. Entonces lo sustituyen, perdón, la pendiente acá. Entonces despejan la transmisividad, que sería la punto 1591 por Q entre la pendiente, que es la pendiente de la ecuación que está acá, que es 1.727. Entonces ya aquí ustedes tienen el valor del caudal y lo pasan a metros cúbicos por día, porque eran, si no me equivoco, estaban litros por segundo, sí. Entonces lo pasan a metros cúbicos por día y les va a dar el valor de la transmisividad en metros cuadrados por día. Y después, aquí me equivoqué, no son 7, es entre K es igual a T entre B. Y entonces aquí ustedes pueden calcular el valor de K. Y este 249, que creo que también me equivoqué con el 9 acá, no sé, es 240, no sé, se me corrió como la tecla aquí. Entonces es T, que es la pendiente, que lo que despejaron de la pendiente, y dividido entre el valor de B, 240, les tiene que dar 3 metros al día. Y después, cuando nos piden que calculemos el radio de influencia del pozo, entonces ustedes ahora sí pueden graficarlo logarítmico para que les quede una línea recta. Y ahí donde extienden esta línea hasta que toca el eje X donde el abatimiento es 0, ¿verdad? Por eso es, cuando el abatimiento es 0, es en este punto, ahí ustedes pueden calcular el valor del radio de influencia. O también lo pueden despejar de la ecuación, igual. Entonces hacen que Y sea 0 y despejan el valor de X aquí, que es el que corresponde al radio. Y esos son 1593.17. Bueno, aquí están con los valores calculados, digamos, acá lo volví a hacer, uno con logaritmo y otro con una recta para que ustedes lo puedan comprobar que queda igual. Y es porque a veces uno se le hace enredo. ¿Qué pasa si lo hace con logaritmo natural o o si lo grafica, digamos, grafica los logaritmos en base 10? Entonces ahí ustedes pueden probar cualquiera de las formas con lo que ustedes lo entiendan mejor, igual les va a dar lo mismo. Pero les dejo ahí varias opciones. Entonces, eso sería para estos dos ejemplos. Y acuérdense que la idea es que yo les tengo que decir qué tipo de acuífero es, ¿verdad? Que tiene que ser confinado para poder utilizar estas fórmulas. Si fuera un acuífero no confinado, entonces ya tendríamos que hacer, dependiendo, tal vez soluciones numéricas o también ya hay softwares que hacen eso, pero lo que quiero es que ustedes entiendan el razonamiento de esto. Entonces, eso sería como parte de los ejercicios.